¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Le puedo pedir un favorcito? ¿Hola? Sí, un segundito. Bueno. Tenemos que grabar la vuelta de nuevo, porque son dos distintas. Ah, Oye, tengo que cancelar la anterior y ahora empiezo a grabar la tuya. ¿Listo? bueno. ¿Está todo? ¿Te escuchas también, no? ¿Por lo menos? Sí, me decían. Sí, Hola. disculpe que lo moleste con algo. No sé si puedo hablar con la gente de técnica. Si podría utilizar el micrófono sobre la mesa, así no nos cancela el audio de nosotros, pues nos baja mucho el volumen si lo acerca a la boca. Si podría ser. Perfecto, lo dejo. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí se escucha perfecto todas las clases con todos los tipos de voz. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Así que no tenemos alumnos presenciales hoy acá. Así Bueno, que vamos a ir avanzando con lo que quedaba de nuestras presentaciones. Bueno, la última clase lo que habíamos visto fue la parte de sistemas operativos y después nos introducimos un poco en lo que era el tema de aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Vamos a seguir con eso hoy y también vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la seguridad. Lo que nosotros estamos buscando como objetivo para mejorar nuestro entorno de trabajo es la automatización de oficinas. Hacer esa automatización de oficinas implica el hecho de tener que conocer y manejar ciertos entornos de aplicaciones para poder facilitarnos las tareas. Nosotros planteábamos la clase pasada que el sistema operativo por sí solo no va a realizar ninguna tarea. Incluso si hablamos de antivirus, también es una aplicación, no forma parte del sistema operativo. Pues muchos dicen, no, si no tengo el sistema operativo no tiene el antivirus. El antivirus es una aplicación. Bueno, lo que planteábamos eran los diferentes niveles de usuario. Hola. Donde vamos a estar trabajando con el hardware que estaba abajo, sistema operativo como una primer capa, y la capa de aplicaciones es la capa que está entre nosotros y el sistema operativo. Algunas de las aplicaciones que nosotros vimos, el mundo de las aplicaciones es, yo diría que casi en este momento es infinito. No podemos cuantizar cuántas aplicaciones hay. Vamos a tener, acá nosotros presentamos un conjunto de las aplicaciones más conocidas o las que podemos llegar a ver más seguido, que son aplicaciones del entorno de oficina, algunas aplicaciones que son del tema de la parte de gráfica y diseño gráfico, navegadores, redes sociales, conectividad y algunos reproductores de audio y demás. La aplicación en sí, como decíamos, es algo que se diseñó en un momento para resolver un problema. El problema que nosotros podemos llegar a resolver, en nuestro caso, va a ser automatizar esta oficina. Esa oficina se va a automatizar en parte con software existente o con suite, como decíamos la clase pasada, que pueden ser el Office, el OpenOffice, o con aplicaciones hechas a medida. La aplicación hecha a medida podemos poner el conjunto de los SIS, algún sistema que tengamos para control de personal. Cuando digo los SIS me refiero al sysadmin, al sysacat, que son aplicaciones. Profesor, disculpe, Sí. de La Plata, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, perdón la interrupción, esa fotocopia de aplicaciones, el apunte, hasta hoy, Sí. hace un rato, antes del mediodía, no estaba subido a la plataforma. ¿Puede ser que ya esté subido o todavía no está y usted está trabajando con la que tiene? Yo la acabo de descargar recién de la plataforma.
ya lo chequeamos. Tema 4, aplicaciones, y está acá. A ver que no la tenga... Ah, bueno, muy bien. No, porque ahí nos preguntábamos acá con los chicos porque hasta hace un rato, la media mañana, no estaba. Bueno, pero entonces ya está subida. No, si no pueden acceder, avísenme, pero sí, está publicada. Esta y la de seguridad también, que es la que sigue. Bueno, bárbaro. Disculpe. No, por favor. Bueno, decíamos entonces que esas aplicaciones son aplicaciones que van a automatizar nuestra oficina, pero son a medida. Vienen a cumplir una función específica, es decir, si yo saco un sysadmin del entorno de la universidad y lo trato de llevar a una empresa, no les va a resultar útil y no les va a automatizar ninguna tarea. Cosa que no pasa, por ejemplo, con las aplicaciones más genéricas, como pueden ser el paquete Office. Bueno, también hablamos de un poco qué es lo que pretendemos cuando hablamos de automatizar oficinas. Estamos hablando de productividad y eficiencia, que son las dos cosas que tratamos de maximizar, acortando los tiempos. Y bueno, la parte de dar soporte a los procesos de información y de comunicaciones. Cuando hablamos de dar soporte a los procesos de información y comunicaciones, tratamos de que eso se realice en forma automática, es decir, que el alumno no se tenga que venir a la facultad para saber si aprobó o no aprobó una materia. Cuando el docente termina de corregir sus exámenes finales, carga la materia, las notas, y esa nota ya el alumno puede acceder a verla desde su casa. También mejora el proceso de información desde el docente hacia el departamento alumnado. ¿Por qué? Porque en cierta forma es una tarea que se trasladó del lado del docente, que es la de incorporar datos al sistema académico. Entonces, como que todos colaboramos. También el docente puede, de ese sistema académico, obtener información de cómo viene su alumno, de si tiene las materias correlativas o no las tiene, asistencia y otros parámetros. Bueno, los fines de la automatización, la productividad, las herramientas competitivas, tenemos también lo que es la tecnología y también tiene la planificación estratégica. La productividad tenía que ver con lo primero que habíamos planteado de mejorar esa productividad y esa eficacia, hacer que las cosas sucedan más rápidos y de mejor manera. Las herramientas competitivas van a depender mucho del último punto, que es la planificación estratégica. Y tiene que ver, no sé si tanto con la parte académica, ¿no? Pero el hecho de tener softwares que mejoren nuestra herramienta o nuestra visión o la toma de decisiones hace que, por el caso de las empresas, sean más competitivas. ¿Por qué? Porque tienen mejor información, o la información la tienen en el momento adecuado, mejor dicho, en el momento que la necesitan para poder tomar una decisión. La tecnología, que es el otro punto que aparece ahí, va a depender 100% de la naturaleza de la empresa. Es decir, yo, que me desarrollé en el área de sistemas, si voy a mi oficina, nuestras oficinas están 100% automatizadas y todas nuestras tareas se realizan ahí. Eso va a ser muy diferente si voy al área de mantenimiento, donde la naturaleza del área es otra. Entonces, lo que puede hacer ahí la tecnología es colaborar en la organización de un determinado proceso, como puede ser la limpieza o el conjunto de recibir los reclamos, pero no va a cumplir un rol tan fundamental como a lo mejor en el área de sistemas. La planificación estratégica, eso depende del rumbo que marque
la gestión de la universidad, de la facultad también. Acá lo podemos dividir en dos partes. Por un lado podemos hablar de la planificación estratégica que puede tener el rectorado y por otro lado la planificación estratégica que puede tener cada facultad regional. Hay el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, puede estar vinculado al número de ingresantes, a cuántos ingresantes egresan, y ahí se arma un plan estratégico para tratar de mejorar determinados índices. Las herramientas tecnológicas tienen que poder procesar esa información, para que esa información se tenga en tiempo y forma, no cuando terminaron las inscripciones para las carreras, sino para poder tener información antes, para poder realizar acciones que mejoren determinados índices. Bueno, un poco a forma de resumen, lo que estábamos hablando de qué es lo que abarca la automatización. Esas automatizaciones abarcan toda una gama de aplicaciones relacionadas con el proceso y la transmisión de información, el cual va a variar desde la captura, presentación y la distribución de la misma. La captura es la forma en la que voy a captar la información. Si me la va a dar el docente, si la va a cargar el docente, si la va a cargar el personal de alumnado, si va a ser todo vía correo, si van a tener un software en línea para poder hacerlo. La presentación tiene que ver con cómo vamos a respaldar y cómo le vamos a dar curso a esa información, quién la va a ver, cuándo la va a ver, cómo la tiene que ver. Y la distribución es más o menos lo mismo que la presentación, porque entra a tallar también quién tiene acceso a esa información que estamos presentando. Bueno, un poco los softwares disponibles en el mercado para lo que es automatización de oficina. En principio, los más conocidos son los procesadores de palabra, editor de texto, en el cual podríamos decir que tenemos el Word y todo lo demás, como el Notepad, los Word del OpenOffice. La administración de base de datos o administradores de base de datos, que ahí ya estamos hablando de sistemas más complejos, más puntuales y que generalmente no están disponibles para usuarios finales, sino es lo que utiliza una aplicación para guardar la información. Las bases de datos son un concepto ya mucho más específico, que en vez de tener la información toda separadita y guardada en diferentes archivos, la tenemos toda centralizada en una aplicación que se llama Administrador de Base de Datos, DBMS, que lo pueden escuchar nombrar, SQL Server, uno de los más conocidos, que se encarga de mantener esa información de forma adecuada. ¿Qué quiere decir de forma adecuada? Quiere decir que tenga integridad, que sea confiable, Profesor, que no cualquiera pueda acceder. ¿Sí? acá de Reconquista. Ahí no sé si Villa María tocó el botón azul de vuelta de presentación y se lo vean a ella, Villa María, y no la presentación. Ajá, eso era... El azul, el botón azul. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Bueno, le decíamos, las bases de datos que generalmente, por ejemplo, todo el respaldo de información que ustedes trabajan con alguno de los sysacat o sysadmin, lo vamos a tener respaldada esa información en una base de datos, o motor de base de datos, que son las denominaciones que se le suelen dar. Las planillas de cálculo electrónico, en este caso tenemos el Excel, que son para todo lo que es vinculado a trabajo con números, y a la generación de tablas y procesos de información numérica. Software estadístico que también pasan a ser software más específicos. Hay uno que apareció que es el Data Warehouse que se usa, que lo que se trata de hacer es una aplicación que junta información de base de datos, de archivos de Excel, de
todo donde nosotros querramos juntar información que nos pueda y se utiliza para generar índices. ¿Índices para qué? Índices estadísticos para la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con las estrategias y dónde se quiera apuntar desde un plan estratégico en cuanto al área de TICs. Bueno, esos índices obviamente no van a ser para el área de TIC, sino las áreas de TIC son las que los van a generar o a través de algún software, pero son para uso en la toma de decisiones en la gestión. Y los paquetes de aplicaciones integradas, que contienen varias aplicaciones o componentes adicionales que permiten combinar tareas. En ese caso, y ahí nos vamos a detener, que es el que más vamos a desarrollar, que es el paquete Office, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos un conjunto de aplicaciones en el que podemos ir trasladando información e insertando una planilla de Excel adentro de un Word, de ese Word incluso hasta terminar siendo una aplicación web. Después tenemos lo que son las presentaciones. La presentación es esto que estamos viendo nosotros. Estas presentaciones lo que hacen es hacer más ameno el hecho de poder exponer una serie de contenidos. ¿Qué nos permiten? Nos permiten insertar tablas, nos permiten insertar imágenes, nos permiten insertar texto y hacer que todo eso vaya con lo que antiguamente eran las filminas que se había que dibujar sobre la transparencia. Hoy se hace de forma digital y es lo que estamos viendo precisamente. Los utilitarios, que acá entra lo que yo les decía del antivirus. El antivirus es un utilitario, es una aplicación que su función es proteger a la máquina de virus. También tenemos un conjunto de utilitarios que pueden ser para reparar discos, para recuperar información cuando borramos algo equivocado o cuando se rompe algo del disco, para hacer respaldo, para hacer copias de seguridad que se pueden programar, para hacer que el Windows ande un poquito más rápido cuando se pone lento. Esos son todos utilitarios, tienen una función específica y lo que se apunta es a mejorar o a solucionar una tarea puntual. Los software de administración. Los software de administración son, en este caso yo los separé, digamos, podrían ser software de aplicaciones integradas, como están acá. Yo los separé por el hecho de la concepción y puse dos que son de los sistemas que hay en la Argentina, son dos sistemas contables de los más difundidos, que son el Tango y el Begerman, que son sistemas de administración contable que permiten desde cargar una factura de compra hasta hacer el balance de una empresa. Son para administración y gestión de empresas, digamos, no son para mandar correo o cosas así, sino son puntuales para la administración contable. Y el antivirus, que no deja de ser un utilitario, que también lo ponemos como para que sepan cuál es su función. ¿Se entiende hasta acá? ¿El antivirus no recupera datos? El antivirus no recupera datos. El antivirus lo que hace es sacar, digamos, detectar el virus que te está molestando en un archivo. Molestando me refiero que, por ejemplo, vos tenés un virus en la máquina que cuando vos ejecutás un Excel hace que no se vea bien o hace que tal función de la máquina no trabaje de forma adecuada. El virus no deja de ser un programa, no deja de ser una aplicación con un sentido malicioso. Lo que cambia es el sentido de la aplicación. Acá el virus no te quiere facilitar la vida, sino te la quiere hacer más difícil. Lo que hace el antivirus es eso, detectar a qué accede o cómo trabaja y eliminar ese programa, que generalmente se ocultan o tratan de no hacerse visibles, para que no lo elimines vos.
Bueno, lo otro que no nos vamos a detener mucho acá, que es lo que los medios tecnológicos que acompañan a lo que es la automatización de oficinas, que son todas las impresoras en sus diferentes tipos, matriz de punto, inyección de tinta, láser, todo lo que es la transmisión electrónica, los teléfonos y los conmutadores. Hoy tenemos todo lo que es transmisión telefónica a través de voz IP, lo cual también lo hace, no tenemos ya esas viejas centrales telefónicas que salían millones de cables que únicamente las conocía el telefonista. Hoy a través de los conmutadores y la voz IP se hace todo mucho más fácil eso, porque se hace todo por software. Todo lo que es correo de voz, todo lo que es correo electrónico, y todo lo que, bueno, quedó ahí como vestigio del 80, el fax, que tiene que ver también con las legislaciones. El fax tiene tiene cierto valor jurídico, cosa que no tiene un correo, porque el correo hay que probar todo el camino y que fue enviado por esa persona. En cambio el fax sí se puede mantener, porque el fax es copia fiel. Entonces tiene cierto valor jurídico el fax. Muchas veces, por ejemplo, para registrar un dominio .edu.ar hay que pasar los datos de toda la universidad a través de fax a la RIU. Y ahí te los aceptan. Si no, mandárselo por correo, porque necesitan papel firmado. Bueno, y aparecen otros servicios como último, que son los servicios más nuevos, que son los servicios como videoconferencia, mensajería a través de MSN, multimedia, todo lo que hoy vamos accediendo, que en realidad lo tenemos como el celular. Pues tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, donde tenemos todo un servicio de mensajería multimedia, que mandamos videos, fotos, que no deja de hacer que nuestra oficina o con nuestro trabajo, en cierta forma, sea un poco más ágil. Muchas veces cuando tenemos un problema, ¿qué haces? Sacarle una foto y mandármela por WhatsApp. Y eso nos termina automatizando una tarea que estamos haciendo. Bueno, cuando hablábamos de sistemas integrados, yo dije acá tenemos el Office. El Office abarca 5 aplicaciones. Tenemos el Word, Excel, Access como motor de base de datos para usuarios finales. No es un motor de base de datos de alta performance, como puede ser ya SQL Server o algún otro motor de base de datos que no vienen al caso, pero está la posibilidad que el usuario final tenga acceso a un motor de base de datos. Lo que es la herramienta de presentaciones que veíamos recién y el correo electrónico. El Outlook, del cual podemos ser más o menos amigos. Bueno, en principio, lo que es el Word no es más que un procesador de texto, que es para lo que normalmente lo usamos. Pero ese procesador de texto, como dice ahí, si bien nos permite redactar una carta, un fax, un currículum, tiene una potencia mucho más grande. Esa potencia mucho más grande fue una de las primeras cosas que se utilizó y que era como la gran novedad, era la de poder combinar información. Teníamos que mandar 1000 cartas con el mismo contenido a 1000 personas distintas que teníamos cargado en un Excel. ¿Y qué hacíamos? Combinábamos documentos. Entonces, determinados campos poníamos en el Word, que los tomaba de un Excel e imprimíamos las 1000 cartas de una sola vez, y lo que cambiaba era el destinatario de esa carta. Eso, para el momento que se usó, que había aparecido, había sido un cambio más importante, y me acuerdo que lo usaba todo el mundo para mandar notificaciones. Por ejemplo, la EPE o las empresas de energía, cuando hacían determinados avisos hacia un barrio, agarraban el conjunto de clientes, combinaban las cartas y mandaban cartas por correo. Lo que también permite es
ir llevando todo un conjunto de tablas y cosas que nosotros vamos a trabajar en Excel, que son datos numéricos, gráficos, y no trasladamos a un informe todas las tablas de dónde sacamos ese índice o cómo lo generamos. Directamente trasladamos el gráfico, por ejemplo. Podemos incluir sonido, podemos incluir todo lo que es links, que se llama, que es relación entre documentos, ir de un documento al otro a través de hipervínculos, que es como lo que se utiliza para navegar en una página web. Nosotros cuando hacemos clic, lo que estamos activando se llama hipervínculo, que es una palabra que nos lleva de una posición a otra en un texto. Bueno, el Excel que es una planilla electrónica, es eso, y lo que nos permite hacer es todo eso que está ahí, e incluso trasladar información a los otros formatos. En el Excel, digamos, los contadores lo aman al Excel. Tienen un montón de cosas en Excel hasta que el Excel se les hace demasiado grande. Hay, por ejemplo, un lenguaje que nos permite programar sobre lo que es el Word, lo que es el Excel, que se llama Visual Script, que es un lenguaje propio de Microsoft que nos permite automatizar ciertas tareas. Y después lo más común en el Excel, que lo pueden haber escuchado, son las famosas macros, que son pasos que se van haciendo y les mandan un documento y dicen, bueno, hace clic acá y después anda apretando Enter y te va llevando de campo a campo para que lo completen. Todas esas cosas, todo lo que es cálculo, todo lo que es gráfico, el Excel tiene infinidad de herramientas para trabajar. Muchas veces nosotros trabajamos tablas simples, donde no hacemos, pero por ejemplo tiene fórmulas para cálculos estadísticos, para hacer reemplazo de palabras, para hacer búsqueda de palabras. Con lo cual se transforma en lo que es en una oficina en una herramienta, yo creo que de las más utilizadas. Bueno, después tenemos lo que es la parte de PowerPoint para hacer las presentaciones. El PowerPoint lo que nos va a hacer es facilitarnos la vida y hacernos que algo que nosotros queremos exponer sea un poco más lindo. Tengamos en cuenta que todo esto, aparte de hacer que sea más lindo, sea más práctico, también nos facilita mucho lo que es el uso compartido y el trabajo en equipo. Si yo tengo que escribir un documento de un informe donde trabajamos 4 o 5 personas en Word y no tengo el Word para escribirlo, tengo que volver a la vieja máquina de escribir, hacer una corrección sobre eso es casi imposible porque hay que volver a escribir todo de vuelta. Hoy, por ejemplo, nosotros accedemos a un Word, accedemos a un Excel, la gente, los que estamos trabajando en eso, vuelcan la información ahí, podemos corregir, modificar, intercambiar ideas y integrar todo en un solo informe final. PowerPoint lo que va a hacer es facilitarnos la vida cuando nos digan, bueno, ese informe que hiciste ahora tenés que presentarlo. Esa tesis que ustedes van a hacer para obtener el título, le van a decir, bueno, ahora tenés que presentarla. Pero yo escribí 100 páginas, por dar un número. Pueden escribir lo que quieran, creo. Eso va a depender de lo que haga cada uno. Si tengo que escribir esas 100 páginas, ¿qué tengo que hacer? Empezar a resumir información y tratar de hacerla visiblemente correcta y que me permita ir explicando qué es lo que hice. Bueno, para eso sirve el PowerPoint. La información que yo voy a poder poner ahí va a ser información de texto, información de gráfica, información de imagen. Si tengo algún video, puedo insertar el video y puedo reproducirlo en el medio de la presentación. Nos da un contenedor multimedia. Cuando me refiero a multimedia, me refiero a que todo ese tipo de datos podemos exponer a través de una sola aplicación. Y el Outlook. ¿Qué es Outlook? A ver, esto es a título personal. Yo tengo mis reservas. El Outlook a mí no me gusta por una cuestión.
Yo instalo Logbook en mi máquina y tengo mi correo en mi máquina. Entonces, necesito chequear el correo. Un día que no estoy con mi máquina arriba, no puedo chequear el correo porque no tengo una máquina. Entonces, hoy están lo que se denominan los webmail, que nos permiten hacer las mismas cosas, pero independizados de la máquina. No obstante, sigue siendo una herramienta muy útil y en el caso de determinados casos puntuales, es decir, de secretaría donde se manejan agendas de reuniones y demás, es muy útil, porque tiene agenda, tiene contactos, tiene un montón de información y me permite el intercambio de toda esa información que voy produciendo con las demás aplicaciones. No obstante, estas tareas, como les decía, las puedo hacer desde una aplicación web, como son los webmail, que tienen, yo creo que hoy lo tienen todas las regionales, tienen un webmail, puedo estar equivocado, pero si no, también a través de un webmail como puede ser Google o Yahoo, que no dejan de ser webmail, aplicaciones para chequear correo en línea. Bueno, ¿son las únicas? No, no son las únicas. ¿Son todas gratis? No, no son todas gratis. Incluso nosotros pudimos no haber pagado por el Office que tenemos, pero Office no es gratis. Office es una herramienta con licencia y se paga. Si nosotros tenemos sin pagar es otro tema. Cuando me refiero que no son las únicas, me refiero que hay aplicaciones o conjuntos de aplicaciones que hacen exactamente lo mismo o tratan de imitar de muy buena manera lo que hace el paquete Office, como pueden ser el paquete OpenOffice o el paquete Kingsoft, que tiene lo mismo, tiene herramientas para manejar alguna base de datos, para manejar texto, en vez de llamarse Word, se llama Writing, Kingsoft Presentation, para hacer presentaciones, para trabajar con hojas de cálculo. No tienen la potencialidad, por ejemplo, para llegar a hacer macros, para llegar a programar, digamos, eso va variando y no están al mismo nivel. El paquete Office, en ese sentido, primero que está muy difundido y después tiene muchos años de desarrollo. ¿No? Hace muchos años que Microsoft, que es la empresa que lo hace, viene atrás y lo va mejorando, le va agregando cosas. Incluso hay muchísimas cosas de que nosotros no usamos del paquete Office, o del Word o del Excel. Pero no son los únicos. Es más, si alguno está trabajando en algún entorno Linux, se va a encontrar que trabajan con los OpenOffice o con los Kingsoft. Sí, el tema de la compatibilidad, que hoy día todavía no terminan de ser 100% compatibles y por ahí cuestiones de formato. Sí, ahí hay un tema, Todavía digamos, falta. que es la forma de que tienen por ahí las empresas de cautivar mercado. El tema de los formatos, cuando vos no lo podés trasladar de un software a otro, empieza a hacerse un poco engorroso. O empezamos, no, acordate que tenés que grabarlo como, por ejemplo, un Word que se graba como .doc o .docx. En Windows tendríamos que grabarlo, si trabajamos con algún Open, en ODT, que es la extensión que generan los Word. Se hace un poquito más engorroso. Se lleva, digamos. Esto depende muchas veces de lo que apunta la organización. Incluso hay estados provinciales que han dicho, nosotros vamos por el software libre, no queremos software licenciado. Entonces trabajan con Linux y los paquetes OpenOffice. Arriba de esto tenés, digamos, aplicaciones para suplantar, por ejemplo, la gente que está en diseño que usa el AutoCAD. ¿Hay aplicaciones para hacer eso también? ¿Tienen la misma potencialidad? No. Pero te sirven. Hay que buscarle la vuelta, pero te sirven. Se reniega un poquito más o se paga una licencia. Depende de la política que se adapte. Yo siempre digo que no vale la discusión de si Linux es mejor, de si Windows es mejor. Es un poco
una discusión absurda que no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que un Linux es mejor, ¿para qué? ¿Para dárselo a un usuario final? No. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender todo de nuevo y es algo a lo que no está acostumbrado. ¿Para ponerle un servidor? Y capaz que sí, sea mejor un Linux, más fácil que al de administrar como servidor que un Windows. Pero bueno, es toda una discusión esa. Bueno, eso es en cuanto a trabajar en mi PC, en mi oficina, de forma aislada o si bien en conjunto intercambiando información. Después hay otra forma de trabajar que es trabajar en la nube, es decir, no tener el Office instalado en mi máquina y tener, por ejemplo, Office 365 o tener un Google Drive. ¿Tienen la misma potencialidad que un Office instalado en mi máquina? No, no están ni cerca. Que es distinto, digamos. Los OpenOffice que trabajan en una máquina instalada con el Office se asemejan mucho. Las herramientas en la nube con las herramientas instaladas en la máquina se asemejan en lo básico, nada más. Es hasta mucho más reducido el conjunto de funciones que tenemos. Por alguna razón, una de las más difundidas es Google Drive, porque alguien en algún momento dijo hay que tener una cuenta sí o sí de Gmail y todos creamos una cuenta de Gmail y en cierta forma también llevado por lo que son los teléfonos celulares, porque digamos el desarrollador de los Android fue Google, y llevado un poco por eso nos fuimos todos a Gmail y Gmail es, o Google es uno de los que más información hoy maneja de todo el mundo. Entonces es una de las herramientas que más se ha difundido. También está TeamFreak, que es lo mismo que Google Drive, y el proyecto de Office 365, que es el proyecto de Microsoft para trabajar en la nube. Hoy Rectorado tiene convenio y está migrando algunas cosas, por ejemplo, a Office 365, ya hay algunas aplicaciones. El tema que tiene esto es que sí o sí necesito una conexión a internet para poder trabajar. Si no tengo la conexión a internet, hay una opción para descargarlo y trabajar offline. Yo puedo descargar, se me instala un iconito cerca de donde está la hora, del lado inferior derecho, y yo puedo trabajar de forma online y cuando esto se conecte, lo que va a tratar de hacer es de sincronizar la información con lo que está en la nube. En Google, por defecto, cuando nosotros nos logueamos para poder chequear nuestro correo, ya tenemos disponible ese iconito que tiene los 9 puntos al lado el Google Drive. Bueno, y ahí lo que vamos a tener es un entorno donde vamos a poder ver la unidad que yo tengo, quién compartió información conmigo, los documentos que trabajé recientemente, una papelera, y después, dependiendo del formato que tenga cada documento, nos va a habilitar la edición correcta. O bien puedo crearlo yo de forma independiente diciéndole nuevo y qué es lo que quiero crear. Un documento, una hoja de cálculo o una presentación. ¿Cuál es
el negocio, esto es libre y es gratis, todo lo que yo quiera. No. Digamos, la mayoría de estos servicios son servicios gratis hasta una determinada cantidad de información. Es decir, yo te dejo que vos cargues información por 5 gigas de forma gratuita. Si vos después querés cargar más información, vas a tener que pagar un abono mensual que irá entre los 5 a los 10, 15 dólares. ¿Es lo único que hay? No, no es lo único que hay. Hoy todo está migrando a la nube y uno de los negocios, o una de las reglas de negocio que más cambió, fue el de la música y las películas. Hoy, con una conexión a internet y con un abono mensual, yo escucho la música que quiero, como quiero, en el horario que quiero y no tengo mayores problemas. También aparece de vuelta el tema de cómo puedo escucharlo. Es decir, si yo uso un servicio como puede ser el de Spotify, yo escucho música de forma gratis, me busca el tema que quiere, del intérprete que quiere. Ahora, si yo quiero escuchar un tema puntual, de un autor puntual, tengo que pagar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Netflix, con el tema de las películas. Yo pago un abono mensual y esa película es mía. Yo después la veo en el celular, la veo en la máquina, la veo en el televisor, la veo en el lugar que yo quiera. Pero para acceder al servicio tengo que realizar un abono. Es decir, los videoclubs ya han desaparecido en todos lados. Y las casas de música que te vendían el CD y cosas así también tienden a desaparecer. Quedan una o dos empresas que se dedican a eso, pero no es la forma de adquirir música. ¿Qué beneficio me trae eso? Primero que no tengo que tener toneladas de MP3 en mi máquina, como así tampoco, si traslado información a la nube, no tengo que tener toneladas de disco, de Word y de Excel en mi máquina, y no tengo que estar preocupándome si me alcanza o no me alcanza, si me entra en el disco, si no me entra, si esto es grande, si me bajo la película, si no. La dejo ahí, la miro cuando quiero y accedo de donde quiero. Incluso una de las ventajas que nos da esto es decir, así como yo les mostraba acá, que me marca los documentos que la gente compartió conmigo, también yo puedo crear un nuevo documento para que más o menos lo vean y después decir acá con quién lo quiero compartir. Con solo poner el correo le va a llegar un mensaje, un correo electrónico a la otra persona que yo le compartí ese documento. Y de ahí en adelante puedo ver de compartirlo, de que solo lo lea, de que lo lea y lo edite. Como verán, es muy parecido a lo que es un Excel en cuanto a los menús que tenemos, editar, deshacer, insertar. Acá, por ejemplo, en las funciones, ya ahí empieza a haber cierta diferencia. No tenemos exactamente las mismas funciones, sino las más utilizadas. Las herramientas de datos, por ejemplo, un Office nos permite trasladar datos a un Access o a un SQL Server y viceversa, sacar datos de una base de datos y tirarlos directamente en un Excel para que alguien los trabaje, y acá ya eso no lo podemos hacer. No obstante, para hacer un trabajo de cálculo en línea, y tenerlo compartido, nos es muy útil. Bueno, para lo que es también para lo que es presentaciones online, hay un sistema que se llama Prezi, que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, que ha adquirido mucha más relevancia, que facilita incluso hasta la forma en la que se hace una presentación. La hace mucho más dinámica, estéticamente también más acorde a los tiempos que corren. Después podemos discutir lo lindo o lo feo, eso es una cuestión de gustos, pero más acorde. Y que se está utilizando mucho. Yo hice un pequeño ejemplo
para mostrárselo, que tiene que ver con esto que estuvimos dando en las primeras clases, tiene que ver con lo que vimos en la parte de computadoras, cómo trabaja. Y lo hice esta mañana y bueno, ahora quedó acá y lo vamos a ejecutar. Demora un tiempo en cargar, siempre dependemos de el enlace que tenemos y la velocidad de ese enlace. Esto también hay que tener en cuenta una cosa, son herramientas muy útiles, pero estamos en la Argentina. Los servicios de Internet en la Argentina son muy dispares. Y corremos el riesgo de, incluso, por más grande, por más nuevo que el celular que tengamos, ir a determinadas zonas donde no vamos a tener señal. Entonces tenemos un hermoso aparato, pero un tanto inútil. 4G, pero que no sirve. Bueno, las presentaciones en Prezi se pueden ir haciendo, digamos, lo único que hay que trabajar es accediendo al servicio de Prezi, que es prezi.com, se crean una cuenta y también tiene parte de lo mismo, digamos, es todo gratis, pero hasta cierto punto. Después, si uno ya quiere más cosas, nos van a pedir un abono, que es un nuevo negocio, digamos, que ha aparecido con esto. Bueno, la presentación la va pasando. Yo lo que planteaba acá es ¿qué era la PC? Planteamos los componentes, nosotros hablamos de lo que era el gabinete, monitor, disco rígido, placa madre, y qué pasa cuando esa PC se prende, cuando esa PC es encendida a través de su botón, se activa la fuente. Esta fuente va a ser la que va a enviar todo lo que son los voltajes correctos y todo lo que es la alimentación a la placa madre. Incluso, esto ya yendo a la presentación, podemos acercar para mostrar algún detalle, como es este caso, o alejar la presentación. Tenemos la placa madre con sus distintos componentes. Cuando la placa madre es activada, ya la agrandé demasiado, va a trabajar lo que hablábamos que era la BIOS de la máquina. La BIOS lo que va a hacer que ahí me quedó un cartel que no debía haber quedado, que nuestra máquina arranque, es decir, que reconozca todos sus componentes y quiera leer el disco rígido. ¿Para qué va a leer ese disco rígido? Para poder leer el sistema operativo. Ese sistema operativo se va a cargar en memoria y cuando termine de ejecutarse todo el sistema operativo nos va a empezar a poner el cartelito, digamos, en realidad cuando está trabajando, nos va a poner el símbolo de que está cargando. Una vez que eso termine de trabajar, nos va a dejar la PC presentada para que nosotros elijamos la aplicación que queremos. Bueno, y la presentación está en línea. Yo la hice esta mañana, es básica como para mostrarles el ejemplo de lo que se puede hacer y de la forma de trabajar que tiene. Se crea una cuenta de forma muy sencilla, muy fácil, y después tiene un par de tutoriales que te enseñan a cómo utilizarla. Una consulta, ¿la Sí. aplicación que decías vos es lo mismo que lo que se llama procesador? No. La BIOS es un pequeño procesador. Por ahí te preguntan qué procesador tiene tu. Bueno, la BIOS está en la placa madre. El procesador vos le pones a la placa madre. La BIOS es un pequeño procesador que tiene un sistema operativo mínimo
para reconocer todos los componentes que se conectan a esa placa madre. Es decir, disco rígido, cómo trabaja. Y después también tiene, bueno, cumple una serie de funciones más, como controlar placa de video, todos los puertos y demás. Después de eso nosotros le agregamos un procesador. El procesador va a ser lo que va a usar el sistema operativo. La BIOS le dice al procesador arranca, el sistema operativo está en tal lugar, el procesador va, empieza a leer el sistema operativo y empieza a trabajar, y carga y administra, se encarga después de toda la gestión de memoria, software y todo lo demás. Pero es como, digamos, si no estaría la BIOS, no andaría nada. Bueno. Vuelvo a insistir, son buenas herramientas, todas estas que están acá, y todas tienen la opción para trabajar en forma local. Eso ya, si les conviene o no les conviene utilizarlas para lo que es el trabajo que ustedes desarrollan, eso ya queda a criterio de cada uno. Yo no les puedo decir cuál es la herramienta más conveniente para la actividad que ustedes están desarrollando. Sí les puedo presentar y decirles, bueno, están, existen, ¿es lo que se viene? Sí, es lo que se viene. Las herramientas de escritorio están tendiendo a desaparecer. Si bien Microsoft sigue invirtiendo en el Office de escritorio, como quien diría, o desktop, para trabajar local, también está llevando muchísima de su información y ofreciéndole a todo el mundo el Office 365. Como les decía antes, Office 365 está disponible. Otra ventaja que tiene el hecho de trabajar en la nube es que hay una preocupación menos. A ver, hay una preocupación menos y una preocupación más. La preocupación menos es, yo no me tengo que preocupar porque mis archivos estén disponibles. Es un problema de la nube, de la gente que provee la nube. Si mañana desaparece la nube, desaparecen todos mis archivos también. Pero eso es improbable que ocurra, así que en ese sentido yo puedo trasladar, incluso si no quiero, puedo hacer un backup de mi información en la nube. Nadie me impide que yo le haga un zip de todos mis Word y los ponga en Google Drive. Lo único que me lo va a impedir va a ser el tamaño que tengo disponible. Entonces, de todo eso que es la persistencia de mi información, que transcurre en el tiempo, yo me puedo olvidar. Ahora, lo que no me puedo olvidar es quién tiene acceso a mi información. Eso ya es mucho más difícil de ver. Si bien hay contratos que uno acepta y demás, yo puedo subir todas mis fotos a Google Drive, pero nadie me garantiza que Google después no use esa información. Y hoy es una de las cosas que se hace, digamos. Facebook no tiene las intenciones de que nosotros estemos conectados. Facebook quiere saber cuál es nuestro comportamiento, qué nos gusta, qué hacemos, a dónde vamos, y en función de eso se genera lo que es análisis de comportamiento para publicidad, para ofrecernos cosas y demás. Entonces, si uno se pone a ver, se va a dar cuenta que toda la publicidad que viene, que entra por Facebook, está un tanto sesgada, que es justo lo que yo estoy buscando. Uy, miré un par de zapatillas en internet, me aparecen, me dan oferta en zapatillas en tal local. ¿Qué pasó acá? Están haciendo análisis de comportamiento. Entonces, toda esa información es un tanto sesgada. En el caso de este tipo de aplicaciones, si bien no es su objetivo hacer el análisis de comportamiento, sino vender un servicio en la nube para manejar y tener procesamiento, bueno, esa información que está en la nube, nadie me garantiza que no caigan en las manos que no tienen que caer. Bueno, hasta acá con el tema de aplicaciones. Con respecto al tema de aplicaciones y al tema de sistemas operativos, va a aparecer en la plataforma un pequeño cuestionario. Son 5 preguntas que tienen que ver con esto que está planteado acá. Cómo utilizan en su trabajo las aplicaciones de automatización de oficinas, y hay otras aplicaciones que se utilizan en su vida diaria.
Nosotros ustedes se pueden ver en el celular, deben tener algunas aplicaciones, que algunas son para automatizaciones de oficina, otras no, otras son para escuchar música cuando salimos a correr nada más, y en nuestra PC también. Y hay casos en los cuales, por circunstancias de trabajo, por el lugar que uno ocupa, no se automatiza nada en cuanto a lo que tiene que ver con el software. Eso por ahí la gente de mantenimiento dice, sí, pero yo estoy de mantenimiento, no tengo nada para automatizar porque trabajo con otro tipo de herramientas. Ahí hay que ver si no se puede automatizar nada. Porque, digamos, ustedes ahí tienen un proceso de comunicación institucional donde la gente de mantenimiento se tiene que enterar de quién necesita de ello o qué se necesita, y hay que ver si esos procesos, que a lo mejor hoy se hacen con el teléfono, no se pueden hacer de alguna otra forma automatizada, donde también les vaya quedando, como quien diría, un historial de cuáles fueron los reclamos que tuvieron, de quién respondió, de si se hizo o no se hizo. Es una forma de organizar a lo mejor la tarea. Bueno, les decía, va a haber un cuestionario de 5 o 6 preguntas en las que van a tener que ir respondiendo. ¿Cómo vienen las regionales hasta acá? Bien, todo bien acá de Venado Tuerto. ¿Todo bien? Bueno. Venado Tuerto, están sentaditos ahí medio en lo oscuro, están. Estamos en la oscuridad, pero escuchamos. Bueno. Así que, bueno, Reconquista, Resistencia. Perfecto, hasta ahora. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Otro tema. Porque con lo que es la parte de aplicaciones y sistema operativo, con esto más o menos lo terminamos. La idea es que ustedes tengan un conocimiento de lo que se puede hacer y de lo que se trata de automatizar oficinas. Nunca, por eso siempre cuando hablamos de automatizar oficinas, no estamos hablando de sacar gente de su lugar de trabajo y que el trabajo se haga de forma automática, sino estamos hablando siempre de herramientas que faciliten ese trabajo. Tiene que ver con eso, con la productividad, con la eficiencia y con la posibilidad de hacer tareas que a lo mejor hoy son engorrosas de una manera más sencilla. Más sencilla y también más trasladable. Yo siempre digo, en esta vida nadie es imprescindible. Entonces también tenemos que tener esa facilidad de trasladar las cosas para poder llevar o compartir con la gente. Bueno, haciendo uso de, yo dejé por acá la presentación de lo que sería la clase 5, que en realidad, como están más comprimidas ahora, cambian. La clase 5 tiene que ver con el tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, en este caso... De acá en Resistencia, no se puede abrir la clase 5, está mal cargada, supongo, no sé. ¿Podría verificar eso? Porque no podemos... Sí. El archivo está corrupto, acá un compañero que sabe. Si te da el archivo está corrupto, lo vas a tener que descargar de vuelta. Sí, porque acá lo descargaron correctamente al archivo. Tendrías que eliminar el que tenés y tratar de descargarlo de vuelta. Sé que hubo un problemita ahí cuando se descargó. Si no me dicen, si no lo pueden descargar, me mandan un correo y se los mando vía mail. Bueno, les decía,
El tema de seguridad y qué se debe asegurar, que es como arranca, hoy es un tema que está, creo que en bocas de todo el mundo. Que hay que tener cuidado con el celular, que no tener el Bluetooth activado, que tengamos cuidado con esto, que te pueden robar aquello, que si pierdo el celular tengo un montón de información, que tengo un montón de fotos. Entonces esa información trasladada a lo que es hoy la institución, lo que es la universidad, porque no podemos decir que lo que es una facultad solo, sino lo que es la universidad hoy, toda la información, todos los documentos que se producen y todo el trabajo de todas las personas pasan a ser un activo más de cada regional y de la universidad en su conjunto. ¿Por qué pasan a ser un activo más? Porque cada vez tenemos mayor cantidad de información para la toma de decisiones o información de la cual depende el correcto funcionamiento. Entonces hay que cuidarla, así como se cuidan las computadoras que se inventarían y que se hace un protocolo para dar de baja, un protocolo para dar de alta y demás. Con la información pasa lo mismo. Es un recurso que forma parte de la institución, que es un activo y que la institución necesita para funcionar. ¿Para quién es valiosa esa información? Para la institución. Digamos, muy probablemente, si yo hoy saco una resolución académica, me la llevo de acá a la facultad, me la llevo a mi casa, no me sirve de nada. Más que para conocer la resolución académica. Ahora, si borro todas las resoluciones académicas de la institución, que la institución tiene digitalizadas, y alguien me pide esa información, la institución se encuentra con que tiene que ir a un archivo en papel a tratar de rastrear qué se había aprobado en determinada reunión del consejo directivo o cosas así para poder utilizarlo. Entonces, lo que debería haber sido una actividad de 5 minutos pasa a ser una actividad, te la entrego mañana, me dice. Y ya pasa a ser medio engorroso, es como volver para atrás. Esa información es, como le decía, es un activo y hay que cuidarlo. Ni hablar si a los contadores de cada facultad le borramos todo lo que son los sistemas de compra y se quedan sin información. Yo creo que es el trabajo que se pierde y lo engorroso que sería reconstruir todo eso es muy difícil. Entonces esa información es lo que hay que asegurar. ¿De qué hay que asegurarla? Eso es lo que vamos a tratar de explicar acá. La seguridad de la información protege a esta de una amplia gama de amenazas, tanto de orden fortuito como puede ser de nosotros mismos que apretamos el botón delete en el momento que no debíamos, incendios, inundaciones, como de alteraciones de orden del grado, es decir, cuando una persona va y modifica algo con intención de hacer daño. ¿Por qué? Porque lo echaron, por dar un ejemplo, o porque peleó con su jefe y quiere hacer algún daño. Después está el tema de espionaje, sabotaje, vandalismo, que eso dependerá de cada institución. Hay instituciones que la información que tienen sirve para esa institución, pero puede haber, por ejemplo, un desarrollo de algún componente en el cual hay muchas películas creo, de eso, que el robar o el obtener ese desarrollo implican costos económicos enormes. Y después también está el tema de los hackers, que es de orden deliberado y por un vandalismo, por el simple hecho de hacer daño o de probar una herramienta. ¿Y por qué prueban en el sitio web de una facultad? Porque está prendido todo el día y está disponible y es una institución pública y es muy difícil que una institución pública vaya a perseguir a un individuo particularmente con la ley. Tiene que ser muy grande el daño para que se haga eso. En cambio, en la empresa privada, el daño ya es más puntual
y si el daño realmente es grave, puede invertir o puede gastar algún esfuerzo en investigar quién fue el que hackeó o hizo determinada acción. ¿Sí? ¿Están hablando? ¿Se pueden acercar más al micrófono? Porque no estoy escuchando. Sí, no podemos abrir la clase 5. No puedo abrir la clase 5. ¿De dónde? ¿De Reconquista? No, de San Francisco. De San Francisco. Bueno, o sea que no se puede ver la clase 5. ¿Los demás pudieron? ¿Eh? ¿Los demás pudieron? ¿Y los demás pudieron? ¿Villa María? Villa María, sí. Algunos sí, otros no. No, no. No, pero esa clase sí la ves. Paraná no. Clase 5, seguridad. Es lo único que hay publicado. Les decía recién, si pueden probar a borrar el archivo que descargaron y descargar otro nuevo, porque tiene que ser más problema de enlace que el problema de que el archivo no esté disponible, porque el archivo lo están descargando en las otras regionales. En Reconquista el documento no da que está corrupto. ¿Y no lo pudieron descargar? Yo lo abro. No, pero estamos viendo con el OpenOffice lo podemos ver el documento, pero con Microsoft no. Yo lo descargo y lo veo bárbaro. Bueno, a ver. Eso voy a hacer, voy a ver si lo puedo guardar como PDF, tiene algún impresor esto PDF. ¿Guardar cómo? Acá está. Acá está. Clase 5 PDF guardar. Uf. Ahí quedó publicado un PDF. Ahí lo subí como PDF. A ver si lo pueden descargar y seguir. Es el mismo contenido que está en el Word, la presentación. Lo único que hice fue guardarla como PDF. Prueben y me avisan. Estábamos. Las 12:43. ¿Seguimos? No me hablan mucho las regionales, me pone nervioso. Sí, seguimos. Perfecto. Bueno,
¿qué es lo que le tratamos de garantizar cuando hablamos de seguridad? Lo que se trata de garantizar son esos tres ítems que están ahí, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad se trata de que la información acceda la persona que tiene que acceder, ya sea que esté en la nube o que esté en nuestra máquina. Y ahí es donde tenemos que evitar hacer las cosas mal. Después, más adelante, aparecen unos ejemplos, digamos, si nosotros no queremos que accedan a nuestra máquina, no peguemos acá el papelito con el usuario y la password, porque eso es como... Es decir, a esa información tienen que acceder, como les decía, las personas que están autorizadas. Ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, el sistema académico. La información, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a ir al ejemplo contable. La información contable no es accesible por todo el mundo. La información contable es accesible por los que tienen que acceder a esa información contable, o por los que tienen que ver eso. No quiere decir que yo no les pueda dar información contable del resultado. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo un proceso de compra y cualquiera puede ver cualquier licitación y pueden sesgarme la licitación hacia algún lado, si cualquiera observa a lo mejor precios. Entonces, esa información que cualquiera la pueda ver no es correcta. Pero sí la gente que la tiene que ver. Eso tiene que ver con el último punto, que es la disponibilidad. La integridad tiene que ver con la exactitud de la información. Por ejemplo, las notas de un alumno las puede ver cualquiera, no es ningún dato privado que digan, no se puede ver. La puede ver cualquiera que ingrese. Ahora, modificarla no puede cualquiera. Hoy se está dando también en algunos regionales el hecho de que se empiezan a escanear las actas de exámenes y se guarda esa acta escaneada. Entonces nosotros hoy tenemos información, forma de acceder al reporte analítico de un alumno de forma muy rápida, para obtener la información e imprimirlo. Ahora, esa información tiene que ser íntegra, tiene que poder acceder la persona que tiene que acceder, a modificarla únicamente, no cualquiera la puede modificar. Imagínense si encima escaneamos un acta, confiamos en la acta escaneada y alguien modifica las imágenes. Ahí sí tenemos un problema, que es un problema de integridad de la información. No es un problema de confidencialidad, sino lo que tenemos que, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que la información tiene que permanecer inalterable en el tiempo. No quiere decir que si es información que se tenga que procesar, es decir, si estoy hablando de mi cuenta bancaria, la idea sería que se vaya incrementando. Y si entre más se incremente, mejor. Pero esa información tiene que ser íntegra, no puede entrar nadie a incrementarla o decrementarla arbitrariamente. Y la disponibilidad tiene que ver con garantizar que el usuario tenga acceso a la información. Así como nosotros hablamos, primero, de confidencialidad, es decir, que solo accede el que tiene que acceder, el que tiene que acceder tiene que poder acceder. Es decir, ahí no tenemos que evitar el problema de excesivos permisos. Por ahí dice, se restringe el uso de esta información, pero el tema es que se la restringimos tanto que a veces ni el que tiene que acceder puede acceder. Y esto tiene que ver, las tres cosas tienen que ver con lo que hoy se busca cuando se hace un ataque informático. Lo más simple y lo menos costoso, dependiendo del entorno, puede ser la disponibilidad. El hecho de decir, bueno, hoy nos hacen un ataque al sitio web de la facultad, el sitio web de la facultad cae, no está disponible. Eso lo que va a hacer
económicamente no va a traer mayores inconvenientes. Lo que nos va a traer va a ser un inconveniente grave en cómo vamos a quedar frente a la sociedad. Facultad de Inteligencia del Sistema es hackeada y no tiene servicio. Digamos, no suena muy lindo. Y lo que no tenemos ahí es disponibilidad. Ahora, si acceden al sistema de alumnado y se nos recibe un alumno sin haber aprendido una materia, ahí tenemos un problema de un acceso indebido de integridad. Lo cual se está violando también la confidencialidad, porque no tendría por qué haber accedido a la información que no debía, o acceso a donde no debía. Entonces, la información es un activo, las facultades necesitan que la información esté en el estado que tiene que estar, que sea fidedigna, que no sea alterable, que tenga respaldos para poder ser recuperada, que tiene que ver también con la disponibilidad, porque si yo no, digamos, pongamos que evitemos el tema de los hackers, donde hay una persona que tiene una mala intención. Cae un rayo en la sala de servidores y revienta todos los equipos. Yo tengo que poder recuperar esa información, porque si no, alumnado no puede trabajar o tiene que volver a trabajar en función de lo que tiene guardado en la carpeta de los archivos. Entonces, eso tiene que ver con la disponibilidad. El hecho de poder tener lo mismo que ha pasado en nuestra regional, que hemos tenido archivos en el sótano y el sótano se ha inundado y hemos perdido información. Esa información que se pierde, hay veces que tiene un costo y hay veces que, bueno, es información que, como que diría, la acumulábamos porque no hay una influencia. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad tiene que ver con todo el proceso de cuidado de la información. Interno, externo. Interno me refiero intencionado o malintencionado o sin intención. Porque puede estar el que viene y modifica con la mejor de las intenciones, porque había un error y no tenía por qué haberlo, por más que podía hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Porque el hecho de poder no quiere decir que uno tenga permiso. Nosotros en sistemas siempre hablamos de un concepto que es el dueño de la información. Y hoy, sin ir coso, viene un docente y me dice, yo necesito acceso al sistema de alumnado con la aplicación de escritorio. Ajá. ¿Para qué? No, porque yo quiero ver notas y... Ajá. Pero ese sistema no es mío. Yo lo gestiono, lo administro, pero no es mío. Ese sistema, la dueña de ese sistema, es Patricia Sopeto, que es la directora académica. Entonces, anda a pedirle permiso a Patricia, no por hacerlo por una cuestión burocrática, sino porque yo no sé si vos necesitas esos permisos o no. Anda a hablar con Patricia, que Patricia te autorice, y cuando Patricia te autoriza, yo te doy los permisos que vos necesitas, no tengo problema. Porque yo necesito saber que vos tenés autorización para ver eso o para modificar eso. Lo mismo pasa con la obra social. Primero que el compromiso es mío, porque mi compromiso es mantener esos sistemas, que sean con la información que sea confidencial, la información que esté íntegra y que esté disponible. Si esta persona, yo le doy, esas tres cosas son mis compromisos. Yo tengo que cumplir con esas tres pautas. Si esta persona accede y modifica la integridad porque yo le di un permiso, ¿pero por qué le diste permiso? Y bueno, con eso pasa, por ejemplo, en DASUTEN. Si yo tengo el acceso al sistema de DASUTEN y mañana me autorizo, pero... Todo sin cargo. No vamos a decir que me autorizo. Pero me quiero sacar los lentes, mañana me autorizo una orden para sacarme los lentes. Pero, ¿por qué? Digamos, si yo no tendría que poder hacer eso. Entonces, los sistemas tienen un propietario. El propietario es el que va a decidir quién accede y cómo accede a esa información. El sistema de compra tendrá gente de compras, el sistema administrativo tendrá el secretario administrativo, que va a ser el que decide. El sistema académico, por ejemplo, puede llegar a recaer la responsabilidad en el secretario académico. Tendrá que ponerse de acuerdo con su director académico ahí. Pero son cuestiones que hacen a la estructura organizacional de la institución.
no depende de mí decirle vos tenés acceso a esto o no. Yo le puedo decir, ¿ustedes tienen acceso al webmail? Bueno, sí. ¿Quieren acceder a una cuenta de correo? Completame el formulario, te creo una cuenta de correo. Ahí no hay mayores restricciones, pero no hay los sistemas. Y es un concepto muy importante ese de tratar de saber quién es el dueño de la información. ¿Quién depende de esa información? ¿De quién es el dueño del estado contable? ¿Quién es el dueño de los índices académicos? Porque hay que pedirle, para poder usarlo deberíamos tener permiso. Primero para no solo poder acceder de forma genuina, sino también para tener datos fidedignos. Porque yo puedo obtener acceso a la información que, como no tengo los permisos adecuados, es información a lo mejor vieja que quedó en desuso. Y yo estoy diciendo que el 50% de los alumnos de la UTN se recibe y la UTN mejoró su índice y ahora es el 80%. Estoy accediendo a información mala y de mala manera. ¿Se entiende el concepto de las regionales? Vamos a decir que sí. Sí, le contesto. Bueno, ¿por qué aumentan las amenazas? ¿Y por qué aumenta este tema de seguridad? Que ahora todo el mundo habla de seguridad, de antivirus, o cualquier no tiene que haber sido un virus o me atacaron. O cualquier empresa dice, no, me hackearon la página web. Eso tiene que ver con la dependencia que se crea de los sistemas de información. Ahí, para los que no respondieron todavía a las primeras preguntas, pueden llegar a tener una de las desventajas. Los sistemas de información generan dependencia. ¿Por qué? Porque toda nuestra información hoy la bajamos a un sistema. Antes la íbamos a buscar a un archivo. Esa dependencia hace que se generen amenazas. Porque dependemos de una herramienta. Entonces, todo eso hace que seamos cada vez más dependientes y que esas amenazas que nosotros vemos en continuo aumento es lo que nos hace, nos trae, como quien diría, el flagelo de la seguridad de la información. El hecho de, eso es lo que produce. La amenaza van en aumento, ¿por qué? Porque cada vez dependemos más de las amenazas. Ya hoy, por ejemplo, hemos visto en programas de televisión que han hecho notas espectaculares de cómo se entra a un celular a través del Bluetooth para robarle todo el historial de los contactos. Está bien. Mi celular corre riesgo. No creo que haya ningún contacto muy relevante. Pero el de una persona o un funcionario en un cargo importante y capaz que tenga algunos teléfonos que sean del interés de alguien. Entonces ahí esa información ya cambió. Incluso los correos, el Twitter, hemos visto por televisión fotos de todo tipo. Estaba buscando la forma de decirlo. Que han quedado, algunos lo han hecho a propósito, otros no, pero hay que tener cuidado con la información que tenemos. Uno no sabe cuáles son las intenciones del otro con esa información. Tampoco es para volverse paranoico y no querer usar celular, no querer tener esto, no. Digamos, todo en la medida de lo justo. Hay que tener cuidado y hay que tratar de proteger la información. Bueno, algunas de las causas de esas amenazas son el crecimiento exponencial de las redes y los usuarios interconectados. Nosotros estamos cada vez más interconectados, incluso en cualquier bar, y fíjense cuándo están charlando y cuánto están con el celular en la mano. Ahí se van a dar cuenta que están chequeando el WhatsApp, chequeando el Facebook, cargando publicaciones. Incluso si utilizamos alguna de las herramientas para compartir documentos en la nube, podemos estar viendo el documento que nos mandaron en el celular, en cualquier bar o café de cualquier lugar, un documento Word, un documento Excel. Si tenemos un celular lo suficientemente potente, hasta podemos modificarlo y trabajar sobre él. La profusión de las bases de datos online
El tema de las bases de datos online tiene que ver con la nueva tendencia de los sistemas. Hace 10 años, 15 años atrás o 20, la tendencia de los sistemas eran sistemas de escritorios. Un aplicativo que venía en un CD, vos lo ponías en tu máquina, lo instalabas y funcionaba ahí. Hoy la tendencia es tener sistemas online. Por ejemplo, yo antes les mostraba una aplicación que es Begerman. Begerman tiene un servidor que le da soporte a 50, 60, casi 500 empresas, para facturación electrónica. Las empresas cargan vía online toda su información contable y demás y te venden los módulos, compras, proveedores, facturación, stock, todo online. Y vos le das toda la información a ellos. Ellos te garantizan que la cuidan, que mantienen la confidencialidad, integridad, disponibilidad. Pero vos, esa base de datos está online. Es decir, yo le hackeo ese servidor a Begerman y tengo acceso contable a mucha información de muchas empresas. Eso lo transforma en un objetivo interesante. Mucho más interesante que hackearle la computadora a Sony, que tiene un par de desarrollos y un par de documentos Word. La inmadurez de esas tecnologías, esas bases de datos en línea, vienen con nuevo software, con nuevas aplicaciones que se desarrollan, que no son maduras 100%. Y también está el nivel de conocimiento que hay acá, como pasa con las AP. Todos nos bajamos una AP en el celular para hacer algo. Ahora, el conocimiento que tenía y que la hizo a esa AP, nosotros no sabemos. ¿Qué tan segura es? Nosotros no sabemos. Supuestamente nosotros autorizamos a que tenga acceso a, y ahí empieza, acceso a su ubicación, acceso a sus contenidos, acceso a su foto, acceso, y vos ves, y acceso, y acceso, y acceso. Y estamos dando permiso a alguien que no conocemos, acceso y acceso. Con lo cual, es un tema. La alta disponibilidad de herramientas automatizadas para ataques. ¿Qué es eso? Esas son aplicaciones que están en alguna página publicada, algunas son online, otras son descargables y que se instalan con su correspondiente manual de usuario y te dicen, bueno, para hackear un servidor tenés que hacer esto y esto. Eso hoy está cada vez más difundido. Y hasta incluso en hay algunas páginas donde los hackers publican a quién hackearon, a modo de engrandecer su ego, sin otro motivo. Es yo probé y pude. Y ahí tienen algún fin financiero. Es el daño por decir yo probé y pude. Las técnicas de ataque distribuido, eso tiene mucho que ver con que me dicen, no, me atacaron de Turquía, me atacaron de la China o de Ucrania. Y es muy difícil que un ucraniano quiera atacar a un servidor de una facultad en Argentina. Lo más probable es que sea algún joven de acá que está incursionando en cuestiones de lo que es el hacker o los que son los ataques y empieza a utilizar herramientas ubicadas en diferentes servidores en diferentes partes del mundo. Y son herramientas que están tan disponibles como Google Drive. En vez de cumplir una función lícita, que puede ser generar un documento, cumple una función ilícita, que es la de hackear o la de voltear, como se le dice, un determinado servidor. O hacer un defaming, cosa de decir, bueno, esta facultad fue hackeada por mí, y ponen una foto que andás a ver quién es. Y bueno, las técnicas de ingeniería social, que eso hoy se da para todo tipo de problemas que son, cuidado con el Facebook, cuidado quiénes son los amigos de tus hijos, cuidado con lo que respondes, llamados telefónicos para hacerte encuestas, que son técnicas de ingeniería social que tratan de obtener información de vos. Y yo sí, digamos, ahí yo manejo el tema, no le doy información a nadie, porque ¿para qué necesitas información mía? Hay gente que yo quiero que tenga información mía, ya la tiene. Entonces ahí cuando te llaman, no, estamos haciendo una encuesta y empiezan a hacer preguntas. Entonces,
Ahí, todo eso son técnicas de ingeniería social que o buscan vendernos publicidad, o buscan saber si tenemos tal o cual cosa, o bien tratar de saber cuáles son nuestros hábitos, para en función de eso a qué tenemos acceso, qué sé yo, obtener los números de una tarjeta de crédito. El otro día estaba parado en una empresa, es un gimnasio, en la ciudad de Santa Fe, que le hacían completar a la persona un formulario donde completaban todos los datos de la tarjeta y quedó el formulario con todos los números de la tarjeta y la tarjeta dada vuelta con el código de seguridad al lado 10 minutos. Y yo creo que le saqué 15 fotos. Y después le decía, vos sabés que yo con estos datos hago la compra que quiero. No te puedo creer. Sí. Entonces, esa entrega de información, controlar que se haga relativamente prolija. Yo no le digo no compre por internet, yo compro muchísimo por internet y entrego muchísimo la información de mi tarjeta de crédito. Ahora lo hago en sitios que son reconocidos, que tienen un cierto prestigio, no compro en cualquier página china que no sé si existe o no existe. Y lo mismo cuando vamos a un lugar, sí, ¿me das los datos para hacer un débito automático? Sí, te los doy, pero cuidemos la información. Porque dejar esa información ahí expuesta no era de lo más. Bien, no se lo va a tomar. Así que bueno, ¿cuáles son las amenazas? Esas amenazas, como decían nosotros, por ahí yo los ejemplos que le estaba dando tienen mucho que ver con la persona, que son los que van buscando obtener alguna ventaja de eso. Pero las amenazas también pueden ser accidentes. Problemas de tensión, de interrupciones de servicio o problemas de catástrofe, una cuestión de mala predicción, o decidimos poner el centro de cómputo en un sótano, resulta que ese sótano se inunda. O bien ponemos la PC a la altura del pie donde la pateo todo el día hasta que se rompe. Entonces, esos son accidentes. Son causados por causas fortuitas, digamos. No hay una mala intención. Después está el otro tema que son los errores de uso, errores de diseño. Ahí tenemos la culpa de los informáticos y con los errores de control también tenemos la culpa de los informáticos. El error de uso no tiene la culpa del usuario final. Ahí me voy a sacar el vaso de encima y se los voy a pasar a usted. ¿Por qué? El error de uso es cuando se usa mal un sistema. Digamos, ponemos el dato que no tenemos que poner porque total el sistema me lo permite. El error de diseño y el error de control tienen que ver con cuándo se hizo el sistema. Si yo hoy en el sistema del alumnado, o en el sistema de la obra social, te dejo ponerle a cada afiliado cualquier número, el problema no es que vos lo estás usando mal porque sabés que no es ese número. Tendrías que colocar el número correcto. Pero yo no diseñé bien y no controlé bien, porque te tendría que haber dicho, no, el número tiene que ser de 4 dígitos o de 5 y tiene que ser únicamente legal. Tiene que existir como legajo de la facultad. Por dar un ejemplo. Eso tiene que ver con los desarrolladores. Intencionales presenciales, atentado con el acceso físico no autorizado. Acceso físico no autorizado, yo he visto acá en un ministerio a una persona agarrar un avión y al sistema de control de horario grabársela para que nadie pueda registrar más el horario. Fue intencional, había claramente algún problema, porque lo hizo deliberadamente, y fue un acceso físico a algo que no tenía que hacerlo. No estaba autorizado a sacarlo por perro. Estaba autorizado a poner el dedito para saber si ingresaba o no ingresaba, nada más que eso. Intencionales remotas
que ahí es donde requiere un canal de información. Ese canal de comunicación, no de información. Ese canal de comunicación es cuando ya ahí acá sí aparece el hacker que trata de acceder a algo que no debe desde cualquier otro lugar. Bueno, hasta acá vamos a quedar con la clase de hoy. El jueves que viene conmigo no van a tener con Marcela, porque si no ahí se extendía, por el feriado del viernes, si no se quedan como 20 días sin tener clase con ella. Entonces el jueves que viene tienen clase con ella y el otro ya tenemos la última clase de esto acá, en el cual vamos a terminar de ver el tema de seguridad, con algunas cosas que no se deben y no deben hacer, con herramientas que hay para acceder a la información que son muy accesibles y muchas veces uno no tiene conocimiento. Y vamos a ver algo de videoconferencia, qué son, cómo trabajan, todo ese tipo de cosas. Como les decía antes, va a quedar un cuestionario, es individual, va a tener que entrar cada uno con su usuario a responderlo porque se responde en el campus, así que van a tener que tomarse el trabajito de acceder. Van a tener que, para los que trabajan con una PC, no van a tener problema porque, es más que cuestionarios de encuestas. Con qué trabajan, qué sistema operativo, todo ese tipo de cosas, qué aplicaciones son las que más usan. Hay un par de links que pueden utilizar para que puedan determinar qué versión del sistema operativo están usando, si usan Linux, si usan Windows, para que puedan ir respondiendo. Como les decía, como es encuesta, tienen que sí o sí entrar con el usuario. El que no tenga una PC accesible va a tener que tratar de pedirle a alguien para poder cargar la información, porque va a necesitar cierta información para cargar. Es muy fácil de responder, no es nada complejo. Bueno, no sé si las regionales tienen alguna duda. No, todo claro. Bueno, entonces vamos a dar concluida la clase de hoy y nos vamos a estar viendo dentro de 15 días. Chao, chicos. Con el práctico, ¿qué puede que más problemas genera cuando no están acostumbrados de componentes? ¿Alguien tiene alguna consulta? Acá levantaron la mano. Yo lo hice y está bien. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿En las regionales alguien tiene alguna consulta? Alejandro. Sí. Acá Mariela de Venado Tuerto. Sí, Mariela. En el trabajo ese de los presupuestos, ¿puede ser que en el paso 6 que habla sobre las placas estén invertidos la placa, digamos, el presupuesto 1 sería la del 2 y la del 2 el 1? Mirando la primera hoja que del trabajo práctico, ¿no? Si lo comparo. Puede ser, no lo tengo presente, pero puede ser. A ver, vamos a verlo. O a lo mejor lo interpreté mal yo. No te escuché esa última parte. No, que a lo mejor lo interpreté mal yo, por eso te consulto, porque... Ya lo vemos. ¿Qué estamos entrando con esto? Sí, están invertidas, o sea, la placa que está en el presupuesto 1 debería estar en el 2 y la del 2 en el presupuesto 1. Placa de video es. La parte de placa de video. Sí, puede ser. Presupuesto 1, AMD, radio, placa de video.
Sí, están invertidos. Bueno, sí, están invertidos, no hay mucho más que discutir. Ahí los cambié, de todas formas no va a quedar reflejado en el que está, en el trabajo que está levantado. Así que les pediría que, bueno, los que tengan problemas sepan que está invertido esos dos datos. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, ya los dejo liberados. La Rioja, creo que están todos firmes al pie del cañón. Acá en La Rioja todo bien, sí, ninguna duda. Bueno. Esto estamos entonces. Bueno, gente, será hasta el 27, 18 y hasta octubre. Hasta octubre, hasta los primeros días de octubre. Que nos vamos a volver a ver para tener la última clase, hasta el 6 de octubre. Bueno.